Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera sesión del webinar de educación financiera dirigido a médicos. ¿Por qué este webinar, no? ¿Y por qué Mutual Médica? Bueno, básicamente en Mutual Médica somos muy conscientes de las necesidades formativas, de las necesidades que tienen los médicos de estar bien formados y bien informados, ¿no? Entonces, cuando se trata de formación especializada de vuestra especialidad o científica, entendemos que vosotros, bueno, tenéis vuestros recursos, vuestras herramientas donde consultar y donde formaros, ¿no? Pero a lo largo de estos años hemos entendido que el médico también quiere estar preparado y preparado en otras áreas, como en este caso las áreas de economía y finanzas, ¿no? Entonces, en Mutual Médica, que somos una entidad sin ánimo de lucro, como bien sabéis, reinvertimos en cubrir estas necesidades de información que facilitan la toma de decisiones en el día a día, en otras cuestiones que no son las cuestiones propiamente médicas, ¿no? Y es una toma de decisiones basada en el conocimiento y en la confianza que da el conocimiento, ¿no? Para ello hemos creado este espacio, es un espacio que lo llamamos educación financiera, en el que se compartirá conocimiento financiero de la mano de expertos en la materia, que nos ayudarán a decisiones que toman especial relevancia en nuestro futuro próximo, como veremos a continuación. Entonces, para esta primera sesión de este primer webinar que nos acompañáis y que estamos muy contentos de que estéis aquí, contamos con Fernando Trias de Bes. Fernando Trias de Bes es economista, es escritor y sobre todo yo creo que es un gran informador y un gran comunicador. Es experto en marketing, innovación y en nuevos modelos de negocio. La verdad es que con Fernando nos conocemos desde hace bastante tiempo y creemos que es la persona idónea para acompañarnos en este proyecto tan ambicioso que iniciamos hoy. Fernando nos hablará de uno de los pilares básicos del estado del bienestar, como son las pensiones, que aunque nos puede quedar un poco lejos hoy en día algunos, hay mucho que preparar y Fernando nos lo contará. Entonces, al finalizar la sesión se abrirá un turno. Bueno, me voy a poner en marcha porque creo que hemos dejado de oír a Ana, y lo que ella iba a decir al final básicamente es que se pondrá en marcha un turno de preguntas. Un turno de preguntas es una parte final en la cual se podrá debatir. O sea que apuntad las preguntas que tengáis, las cuestiones. Yo dejaré un ratito para el final y sentidos libres de preguntar lo que queráis. Bueno, si por favor podemos compartir la pantalla desde los técnicos, muchísimas gracias. Bueno, mirad, este webinar va a constar de 2 sesiones, como sabéis. La próxima será la próxima semana, donde aterrizaremos en temas ya mucho más concretos de inversiones financieras que podéis hacer. El webinar de hoy es un webinar muy divulgativo, lo decía Ana muy bien, muy informativo, de que entendamos cómo es un sistema de pensiones, qué está pasando en España, porque oímos hablar de esto en los medios de comunicación, pero es un tema muy desconocido. Y por un lado, veréis que durante la presentación, que os voy a compartir mucho sobre cómo van las pensiones aquí, cómo van en otros países, iniciativas que están teniendo en otros países, y en algún momento podréis pensar, bueno, aparte de la cultura financiera o cultura económica que esto supone, a mí, ¿de qué me sirve esto? Concretamente, ¿de qué me sirve? Y os vais a ver que os va a servir de mucho, porque parte de lo que consigue, o parte de lo que supone entender muy bien cómo funciona el sistema de pensiones, qué alternativas se barajan, cómo se están planteando hacer reformas, qué sistemas hay en otros países, adquiriréis la lógica de las pensiones. La lógica de las pensiones es cuando conoces muy bien todo esto cómo funciona, cuando conoces todas las posibilidades que hay, es cuando realmente vas a poder tomar decisiones financieras y de ahorro personales. La mejor manera de acabar poniendo en marcha un plan personal que complemente las pensiones públicas que se recibirán el día de mañana cuando nos jubilemos, es entender muy bien todas las alternativas que hay, todas las que se manejan y cómo funciona todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, la presentación lleva por título la sostenibilidad del sistema de pensiones en España y vamos a cubrir estos 7 puntos. El primero, ¿qué es un sistema de pensiones? Después veremos qué modalidades existen.
nos centraremos bastante en el sistema español para que lo entendamos. Y luego, vosotros que sois expertos en salud, ¿verdad que siempre manejáis unos indicadores de salud del paciente? Bueno, pues también hay unas variables en economía, hay unas variables clave que te permiten analizar la salud de un sistema de pensiones. Las voy a compartir con vosotros para que entendamos qué le está pasando a la salud de nuestro sistema de pensiones. ¿Por qué es insostenible? Estamos viendo continuamente en los medios de comunicación noticias de la insostenibilidad del sistema. ¿Por qué afirmamos que es insostenible? A partir de aquí, ¿qué opciones maneja el gobierno? Ojo, este gobierno, otros gobiernos y probablemente pactos de Estado que se van a tener que tomar al respecto, porque esta es una cuestión social de muchísimo calado. Yo os digo como economista que en estos momentos el reto social y económico más importante que tiene España por delante es el sistema de pensiones. O sea, es un problemón, pero de una envergadura insólita, y ahora vais a ver los números y vais a ver lo que está pasando en las principales magnitudes, en esas variables clave, y os vais a dar cuenta a lo largo de esta sesión que lo que viene es el mayor problema, uno de los mayores retos, yo diría, políticos, sociales, que se enfrenta a España desde la transición, pero tengo poca duda. Y finalmente voy a empezar a hacer un apunte en qué debe hacer cada uno de nosotros, pero va a ser un apunte porque en el segundo webinar, que es el que tendremos el día 17, en el cual estaré yo también al principio y contaremos con dos aportaciones más, ya vamos a profundizar en qué podemos hacer y nos van a dar pautas ya realmente de inversión financiera, pautas de cómo invertir, de qué criterios hay que tener en cuenta y que nos den todas las pautas. Esto es como cuando te viene un paciente, te dice, doctor, pues quiero correr maratones, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y vosotros les dais unas pautas, decir, mira, pues hay que tener en cuenta esto, los entrenamientos antes así, mírate las pulsaciones, etcétera, ¿no? Hacer estiramientos y das una serie de pautas. Entonces, en el segundo webinar nos van a dar estas pautas, ¿no? Habrá que tomar decisiones personales, os lo vamos a recomendar así, y nos van a dar estas pautas. Y finalmente, os explicarán, quiero dar un poquito también la estructura de los dos webinars, porque creo que es importante, porque si no arrancamos y que conozcáis lo que va a ser este programa formativo, porque además lo hemos diseñado pensando muy bien en este gran recorrido. Y la última parte, también desde Mutual Médica, os explicarán qué cosas tenemos, qué soluciones se piensan desde la propia mutualidad de los médicos para dar respuesta precisamente a esta necesidad. Con lo cual vamos a hacer un viaje, ¿no? Es un viaje de una sesión de 45 minutos, que es esta, otra de 45 minutos, que será la siguiente, y vamos a ir desde lo más global, qué le está pasando a España, incluso al principio lo más teórico, qué es un sistema de pensiones, hasta lo más concreto de todo, qué es y qué hago yo, y incluso qué soluciones me puede ofrecer Mutual Médica, que las podemos coger o no coger, pero que por lo menos conozcamos qué hay al alcance de nuestra mano. Vamos con el primer punto, que dice qué es un sistema de pensiones. Muy bien. Vamos a ver, un sistema de pensiones es un sistema, ¿de acuerdo? Y es un sistema que esto ya al final del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza a dar unos problemas muy importantes de gente cuando llega a la vejez y la gente empieza a vivir más años. Antes la gente se moría mucho antes. Se dan cuenta que había gente que caía en la pobreza, caía en la exclusión social y entonces había que empezar a pensar en unos sistemas de protección, igual que los estados del siglo XX van desarrollando sus sistemas públicos de protección salud, empiezan a dar cuenta los estados que tienen que también tener sus sistemas de protección social de cuando se llega a la vejez. La pensión, al final, es un mecanismo, un sistema, y esto lo quiero recalcar mucho, para tener una vida digna en el periodo en que la persona, el ciudadano, está fuera de la edad laboral. Y ya no va a tener ingresos mensuales periódicos, no los va a tener. Algún afortunado puede tener alguna renta, pues tengo un activo, tengo un pisito, lo tengo alquilado, alguien puede tener algún tipo de renta, pero el 90 y pico % no va a ser así. Y nos tenemos que mentalizar que hay una etapa de nuestra vida que no hay ya ingresos mensuales. Y esto es algo muy importante de lo que hay que tener conciencia, que cuando estamos en los 30 años, en los 40, parece que no nos va a llegar nunca, eso lo vemos muy lejano, pero aquello llega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema de pensiones es un sistema para tener una vida digna en la parte final de tu vida. Bueno, a partir de aquí
Todos los sistemas de pensiones del mundo, todos, y el español también, tienen 3 pilares. Y quiero insistir en estos 3 pilares porque aquí vamos a comprender muy bien, ya vamos a empezar a entender cuál es toda la lógica de un sistema de pensiones. El primer pilar es un pilar asistencial y no contributivo. Y os he puesto ahí que se ve muy claramente en qué se traduce. El pilar asistencial no contributivo es aquel en el cual no pagas y recibes. Y estaréis diciendo, ¿cómo que hay gente que no paga pensión y recibe? Evidentemente, mucha. Hay el sistema de protección social que tiene el Estado español y la mayor parte de estados europeos y países desarrollados es que no haya una persona que pueda quedar realmente en la exclusión social y en riesgo de pobreza. Entonces, incluso aunque una persona no haya cotizado, va a tener derecho a una asistencia. Evidentemente, esa prestación es muy baja, es la más baja de todo, porque no ha habido una contribución, no has pagado, pero el Estado no te deja colgado. Ahora bien, el problema con lo que llamamos las prestaciones no contributivas, la prestación no contributiva es aquella en la cual alguien recibe, pero no ha contribuido. Y el problema es que en España cada vez hay más. Cada vez hay más. Y estaréis ahora pensando bueno, pues gente mayor o por el desempleo. No, es porque, fijaos, las últimas decisiones en las cuales se puso la renta mínima vital. ¿Os acordáis? La famosa renta mínima vital, que no quiero entrar en cuestiones políticas, pero Podemos fue uno de los partidos que exigió al gobierno Sánchez que esto se pusiera en marcha, es clarísimamente una prestación esencial no contributiva. Es decir, a ti te garantiza que ya ni que estés jubilado, que hay una persona, por el hecho de residir en España, tenga una prestación mínima, aunque esté en edad activa, en edad laboral. Y por tanto, se declara renta mínima vital. Entonces, esto va al capítulo de prestaciones asistenciales no contributivas. Es un tema, evidentemente, de solidaridad. Yo no digo que no tenga que estar. Lo que digo es que empezar a ver las cuentas del Estado. Es decir, hay un capítulo que es las prestaciones que demos a una serie de gente que ya no contribuye, a lo mejor no está contribuyendo. Segundo capítulo. Segundo capítulo es lo que llamamos el pilar obligatorio y contributivo. ¿Qué significa el pilar obligatorio y contributivo? Es un pilar en el cual es obligatorio contribuir. Pagas y recibes. ¿Vale? Por lo tanto, este es el que estamos prácticamente todas las personas que estamos dados de alta en cualquiera de los epígrafes o capítulos, o trabajas en una empresa y por tanto estás dado de alta en la seguridad social y hay una parte de tu salario cada día, cada mes, que se va aportando y por tanto la seguridad social lleva constancia de que tú estás contribuyendo al sistema de pensiones en España y por lo tanto estás adquiriendo una serie de derechos. Es un pilar obligatorio en España. Para trabajar en España es obligatorio contribuir al sistema de pensiones. Y finalmente tenemos el pilar voluntario. El pilar voluntario, como dice la palabra, es un capítulo más en el cual pagas si tú quieres. Si no quieres, no pagas y recibes, evidentemente, si pagas. Son los famosos, que ahora luego entraremos un poquito más en detalle, los planes de pensiones privados, los que también se llaman los planes de capitalización. Si echaréis varias nomenclaturas, os las voy a explicar, ¿vale? Este pilar voluntario es importante, porque el pilar voluntario es el mecanismo o el vehículo que un Estado también ha de legislar, es muy importante, porque estaremos apartando un dinero para nosotros y quién maneja este dinero, qué se hace con este dinero, qué garantías tiene, quién lo gestiona, fiscalmente cómo funciona. Y por tanto, el Estado tiene que legislar el pilar voluntario. Evidentemente, cualquiera de nosotros puede coger un dinero, ponerlo bajo el colchón y decir, para la vejez, pues vale. Pero, evidentemente, el pilar voluntario es un pilar que tiene que estar legislado, ¿vale? Estos, para empezar, o sea, a nivel aperitivo, son los 3 pilares básicos de todo sistema de pensiones. Muy bien, entramos al segundo punto. ¿Qué modalidades existen? Bueno, hay muchas clasificaciones. Yo no me quiero extender en la parte teórica, pero sí que creo que es importante para que entendamos toda la versatilidad de los sistemas de pensiones de un país, ¿no? Uno es por el grado de contribución, que ya lo he explicado, ¿eh? Está el asistencial o no contributivo, o está el contributivo, es decir, hay según cuánto contribuyas. Después hay planes de pensiones públicos, hay privados y hay mixtos.
En España, los mixtos son bastante marginales. Luego explicaré algunas iniciativas muy interesantes de algunos países europeos que lamentablemente en España no se están poniendo en marcha. Yo no acabo de comprender por qué, no lo entiendo, porque vamos a ver elementos que yo creo que hacen muy interesante cómo hay que empezar a vincular todo el diseño del sistema de pensiones, la parte pública y la parte privada, pero en nuestro país está muy separado, ¿de acuerdo? Luego también según quien contribuya. Hay planes de pensiones donde contribuye el empleador, otros donde contribuye el empleado. Yo soy autónomo, muchos de vosotros sois autónomos. Entonces, en el caso, depende, algunos trabajaréis para el Estado, dependiendo cada uno en la modalidad en que esté desempeñando su labor como médico, ¿no? O como facultativo. Pero yo como autónomo, mi seguridad social me la pago yo, no me la paga un empleador, me la pago yo únicamente. Las personas que están trabajando en una empresa, hay una parte que la aporta la empresa, que es la mayor parte, prácticamente el 80-90%, y otra parte que la paga el empleado. Luego tenemos, según quien lo aporta, los obligatorios y los voluntarios, ya lo hemos visto, y esto ya empieza a entrar en los temas más importantes. Hay los sistemas que se llaman de prestación definida y de aportación definida. Y aunque ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, me detengo aquí porque estos son los dos conceptos, dos de los más fundamentales que quiero que retengamos. Mirad, los dos grandes sistemas de planes de pensiones que hay en el mundo son estos dos capítulos: sistema de reparto y de capitalización. Os explico qué significa un sistema de reparto. Un sistema de reparto es un sistema donde la prestación está definida. Y lo que viene a decir es, vamos a hacer una cosa, que es lo que las personas pagan de seguridad social cada mes no se va a apartar. No se va a poner en un fondo de inversión, no se va a capitalizar, no se va a invertir en planes de pensiones, no va a tener ningún rendimiento financiero, no se le va a sacar ningún tipo de interés. Sencillamente, vamos a coger este dinero, entra un mes y al mes siguiente sale de las arcas del Estado. ¿Y a dónde va? Se va para pagar las pensiones de los que están jubilados. Es decir, lo que los españoles en edad laboral cotizamos, o las empresas cotizan por nosotros, las organizaciones, y están aportando la seguridad social cada mes, es lo que se utiliza, sale de caja el mismo mes para pagar las pensiones. Sistema de reparto, por eso se llama de reparto, porque se cobra y se reparte. Se cobra y se reparte, y no se guarda. No se guarda. Es decir, y esto empezamos a entrar en uno de los capítulos fundamentales. Todo lo que estamos aportando, el baby boom de los 60, que ahora explicaré. En el baby boom de los 60 nacíamos 300.000 niños al año. Estamos a menos de la mitad de eso, ¿vale? Luego entraré en todo el tema demográfico, que es muy importante y muy interesante. Y entonces tenemos el problema. Pero el problema es que todo lo que aportamos sale, no se guarda, desaparece. Es un sistema de reparto. Y luego tenemos el sistema de capitalización, que es al revés, que son países donde decidieron hacer distinto. Dijeron, oye, lo que paga una persona, esto se aparta, se pone, se invierte, evidentemente se invierte con cuidado, no se pone en bolsa, no se pone en renta variable, se pone en productos financieros muy estables, muy seguros, sobre eso volveré después. Y lo que se hace se va, que vaya generando un interés con el tiempo, y está perfectamente anotado lo que cada uno ha aportado, lo que cada persona para su seguridad social, para su posterior jubilación, es lo que se va capitalizando, un sistema de capitalización. Y entonces cuando llega tu vejez, todo lo que se ha aportado, más los intereses que ha dado, esta es tu bolsa de dinero que vas a poder disfrutar durante tu vejez. Bueno, ahora mientras yo voy explicando esto, estaréis pensando, bueno, ¿y cuál es mejor y cuál es peor? ¿Es mejor un sistema de reparto? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tiene? Entonces vamos a verlos brevemente, luego ya entraré en otras materias, ¿vale? Mirad, el sistema de reparto viene muy bien representado por este diagrama. En este diagrama vemos claramente que los que estamos trabajando en edad laboral estamos pagando el dinero de las personas que se van a jubilar, y la flechita roja son las que se lo gastan cada mes, es su pensión. Tiene ventajas. Primero pensaréis, bueno, qué barbaridad, qué burrada, esto no se aparta. No. Esto tiene más ventajas de las que se nos antoja. Por un lado, es un sistema de pensiones, es el más habitual.
Es el sistema que se tiene en España y es el más habitual. Es decir, en la mayoría de países tenemos un sistema de reparto. Es un sistema muy equitativo. Es un sistema que, tiene, claro, en el otro, el de capitalización, individualmente está muy bien, lo que yo pongo es para mí. Pero es verdad que, claro, hay personas que han tenido mala suerte en su vida laboral, es un sistema menos igualitario, es un sistema que las personas que tienen una vida laboral difícil o han tenido pocas oportunidades van a poder cotizar menos y van a recibir menos. El sistema de reparto realmente equilibra mucho más todo esto. Otra característica que tiene es que fijaros que no está sujeto al riesgo de la inflación, porque como lo que aportamos hoy se da en pensiones hoy, va al valor de la vida. Si tú lo que estás apartando hoy lo recibirás dentro de 30 años, como el tipo de interés que te dé esté por debajo de lo que va subiendo el coste de la vida, ese dinero que se va apartando va perdiendo poder adquisitivo. Con lo cual no penséis que el sistema de reparto es necesariamente malo, tiene una serie de ventajas. Ahora bien, ¿cuál es el principal y gran inconveniente del sistema de reparto? El sistema de reparto tiene un problema que no está sometido a riesgos individuales, pero está sometido a riesgos colectivos que tienen prácticamente, yo diría, exclusivamente que ver con la demografía. Los sistemas de reparto se pensó durante mucho tiempo que eran inquebrantables, que no podían fallar. Luego os voy a enseñar algunas imágenes de pirámides de edad y la sensación que daba es esto no puede fallar nunca, porque pues, siempre nace más gente y luego la gente se muere relativamente pronto, pues siempre llega y siempre hay dinero. Y entonces durante mucho tiempo se pensó que esto no supondría ningún problema. Los sistemas de reparto tienen, por tanto, una cualidad. O generan superávit o generan déficit. Fijaos que esto no pasa con los sistemas de capitalización. El sistema de capitalización está sometido a una rentabilidad, que es lo que tú inviertes, la rentabilidad que dé. Pero el sistema de reparto puede dar superávit o puede dar déficit. Es decir, si hay mucha gente trabajando, mucha gente en la laboral y hay pocos jubilados, pues todo lo que se aporta de seguridad social da más que lo que hay que dar y sobra dinero, superávit. Este dinero que se fue haciendo durante muchos años se gastó. Cuando se empezó a ver el problema que había, a partir de esto, el Partido Popular, luego lo veréis por años, decidió poner en marcha algo que habréis leído en todas las noticias, que se llama la hucha de las pensiones, la famosa hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones, ¿qué es? Por no decir qué era. Luego vais a ver los números. La hucha de las pensiones es donde se ponía todo el dinero que iba recaudándose de más, gracias a Dios, a que todo lo que se recaudaba, la seguridad social, sobraba muchísimo para las pensiones y se va aportando ahí para cuando vengan tiempos malos o para cuando de alguna manera la demografía se vea modificada y bueno, pues podamos coger de esta hucha. Luego veréis lo que ha pasado con esta hucha, ¿vale? Pero claro, también puede dar déficit, que es lo que empezó a pasar y cuando ya da déficit, ¿qué haces? Entonces o hay dinero en la hucha o tienes que empezar a coger de otras partidas presupuestarias. Ahora vamos a ver lo que está pasando en España enseguida, ¿vale? Y eso es el sistema, básicamente, reparto. Yo creo que se ha entendido muy bien. Entonces, se llama un sistema de reparto, sobre todo de prestación definida, porque lo que se define, lo que la norma define, es lo que tú vas a recibir como prestación. Bueno, el sistema de capitalización que ya os he introducido es un sistema donde el esquema es este. Tienes por un lado la línea del tiempo, estamos en el presente, y eso sería el futuro. Entonces, bueno, los niños de hoy serán los que trabajarán el día de mañana y hoy lo que hacemos nosotros es apartar dinero para cuando nosotros mismos nos hagamos mayores el día de mañana. Ya lo he explicado, ¿vale? Entonces, bueno, ventajas, bueno, pues hay una correspondencia muy clara entre lo que tú aportas y lo que recibes. Pues un sistema que socialmente es menos igualitario, pero desde un punto de vista individual es lo más justo, ¿no? Desde el punto de vista individual, como digo, ¿vale? Es inmune a la variación sociodemográfica, muy interesante. ¿Qué más da que nazca más gente, nazca menos gente? No importa, porque como cada uno lo que está aportando es lo que se le guarda, pues esto es fantástico, ¿no? Porque no se genera pues, prácticamente ningún tipo de problema. Y luego inconvenientes. Bueno, claro, el inconveniente es que recordad que el dinero se aparta y hay que invertirlo. Y entonces ya pasamos al riesgo individual, que es, bueno, y si una persona pues tiene poca vista o poca educación financiera y elige un tipo de fondo de pensiones que la capitalización sale mal,
¿Qué pasa si pues, mis aportaciones por un periodo de tiempo han sido más bajas porque he estado un tiempo en paro, un tiempo he tenido un problema laboral? ¿Qué pasa si viene una crisis económica o viene una crisis financiera? ¿Qué pasa si, claro, los activos se deprecian? Entonces, todo esto va generando también otro tipo de problemáticas que se llaman los riesgos individuales. Y creo que con todo esto, que decís, bueno, y esta parte, vale, la cultura es muy interesante, y dices, bueno, pero son what, ¿no? Y esto, para mí, ¿por qué? Pues empezad a ver ya la lógica de lo que es la aportación individual, lo que es la capitalización y lo que no se capitaliza, ¿vale? A partir de aquí, otras tipologías, y me gustaría explicaros, que me parece que es muy interesante que lo conozcáis, porque, como os decía, os va a dar pistas de cómo se está organizando el mundo, cómo están organizando en otros países, y os va a dar pistas para diseñar sistemas vuestros propios, ¿vale? Sistema de reparto y de capitalización, perdonad, bebo un poquito de agua. Ya los he explicado. Me gustaría explicar, dejando de empezar por la mochila austríaca, luego me voy al sistema de cuentas nocionales. Mirad, el problema demográfico que ahora vamos a ver, yo os voy a explicar, no es una cosa exclusiva de España. Lo que pasa es que España es el país europeo, si no prácticamente del mundo, en la cual el problema demográfico es el más grande. El más grande. Sabéis que el país con mayor índice de envejecimiento del mundo es Japón. España es el segundo y va a pasar a primer lugar, por proyección demográfica, se sabe, ¿vale? Este problema también está pasando en otros países europeos, pero esto se sabe hace tiempo. Entonces, hay muchos países que ya hace muchos años, porque esto es tan sencillo como empezar a proyectar las pirámides demográficas, las pirámides de población, dijeron, vamos a empezar a pensar cómo abordamos esta cuestión. La mochila austríaca se pone en marcha en el año 2003. El sistema de cuentas nocionales, que es el sistema sueco, y de hecho lo aplica también Italia, lo aplica Polonia, lo aplica Letonia, por ejemplo, hay bastantes países que lo aplican, también se pone en marcha hace muchísimos años, donde ya se empieza a detectar todo este problema. El sistema de autoinscripción, que ahora os explicaré también, en el Reino Unido ya se pone en marcha en el año 2012, hace 9 años. En España hemos tenido 2 reformas del sistema de pensiones, que son del año 2011 y del año 2013, donde además no fueron completas porque algunos temas se derogaron, luego os cuento, y vamos tarde. Y aparte, han sido reformas que es que han solucionado ni una tercera parte del déficit que estamos teniendo. Estos días ha habido noticias, el ministro Escrivá, que ya está hablando de las subidas de las pensiones que va a haber. Bueno, ahora voy. La mochila austríaca. Bueno, la mochila austríaca es un sistema que se pensó y que mata 3 pájaros de un tiro. La mochila austríaca, lo voy a intentar explicar rápida y brevemente, es un sistema en el cual las empresas, las organizaciones, cuando dan trabajo a una persona, hay un contrato de trabajo, lo que hacen es que cada mes el empresario aporta una cantidad cada mes para el eventual despido, no estoy hablando de pensiones, eventual despido del trabajador. Del despido diréis, sí, sí. Oye, vamos a empezar a acumular el dinero del despido. ¿Por qué? Pues si alguna vez la empresa va mal o yo necesito ajustar plantilla, el despido de esta persona ya estará apartado y reservado. Es decir, las empresas tendrán capacidad para despedir. Hay gente que ha acusado estos sistemas de decir, bueno, esto favorece el despido. Yo os digo que no es así. Una empresa, una organización, si necesita a alguien, la tiene. Si no lo necesite, la despida. Esto lo que hace realmente es da una protección a que si una persona pierde el trabajo va a quedar indemnizada. Porque al contrario, nos encontramos casos de empresas que cuando han de despedir están en concursos de acreedores y luego hay los problemas que hay que muchas veces no pueden realmente hacer uso de ese dinero. Se llama mochila porque si a la persona no le despiden, ahí se va acumulando un dinero. Muy bien. Si la persona se mueve de trabajo, imaginaos que trabajáis en la privada, ¿no? Os vais a otro hospital o os vais a trabajar a otra organización, da igual, te mueves de empresa, trabajáis en una empresa, pues la mochila va contigo. Tú te llevas todo el dinero que haya acumulado si no te han despedido. Y si te han despedido y ha habido que utilizar una parte de indemnización, puede ser que haya más dinero en la mochila. Y tú te llevas tu mochila contigo y vas haciendo toda tu vida laboral en que la mochila se va engrosando. Y cuando te jubilas, la mochila es tuya. Fijaos qué interesante, porque esto se añade al plan de pensiones, al sistema de pensiones público que hay. Una de las grandes virtudes de la mochila austríaca es que prácticamente ha acabado en Austria
con la dualidad del mercado laboral. Sabéis que en España, aparte del problema de las pensiones, tenemos otro problema, que es el empleo juvenil y la dualidad del mercado de trabajo, que tenemos gente con contratos indefinidos y gente con contratos temporales, que ahora la reforma laboral pues que quiere limitar muchísimo. Vamos a ver cómo queda todo esto, porque mi opinión es que se va a disparar el número de autónomos en España, pero bueno. Y la cuestión es que esto acaba con la dualidad. ¿Por qué? Porque ya una empresa, una organización de empresarios dice, oye, pues a mí ahora ya me da igual hacerte indefinido, porque como estoy obligado a aportar el dinero necesario para tu eventual despido, que a lo mejor nunca llegará, ya no me importa pasarte indefinido. Y con esta medida, Austria ha solucionado la dualidad del mercado de trabajo y ha empezado a complementar muy bien los fondos de dinero que va a haber para cuando llegue la jubilación del baby boom de los 60. Muy interesante el modelo de la mochila austríaca. Sistemas de autoinscripción. Luego voy con los nocionales, no me los dejo. ¿Vale? Los sistemas de autoinscripción es un mecanismo que se puso en marcha en el Reino Unido por una cuestión que es fundamental, que es una cuestión cultural. Y que en España, o sea, si en Reino Unido tenían este problema, que tienen una cultura financiera, la cultura financiera británica es, bueno, es de las más avanzadas del mundo. Es gente que tiene las finanzas y la libra, la tienen hasta en la almohada, ¿no? Pero aún así, la gente no estaba concienciada, la gente no aportaba planes de pensiones privados. Y en España este es un problemón. Luego os daré los datos de cómo están los planes de pensiones individuales en España. Y la gente prácticamente no aporta. Una época que cuando había las exenciones fiscales bastante altas, que te deducías mucho en IRPF, la gente se puso un poquito las pilas, se pusieron de moda un poquito los planes de pensiones privados, pero estas deducciones fiscales las han quitado ya prácticamente todas, han quedado muy poco, ¿no? Se han bajado en un 75%. Y por lo tanto, esta parte de cultura, sumado a la crisis, evidentemente, pues ha desaparecido. Y entonces lo que se hizo en Reino Unido, el sistema de autoinscripción, muy interesante, que es cuando vieron que el sistema también iba realmente a quebrar y entraba en un déficit brutal y había que aumentar las aportaciones, había que aumentarlas. Y como se está barajando ahora, o sea, la noticia creo es de finales de la semana pasada, van a aumentar 0,4% la cotización sobre social de empresas y 0,2% que pagaremos los trabajadores. Bueno, Reino Unido dijo, vale, vamos a aumentar lo que se cotiza, pero vamos a hacer algo. El trabajador podrá beneficiarse, podrá disfrutar de esas cantidades si él también aporta. Es decir, estas nuevas aportaciones que van encaminadas a la sostenibilidad porque realmente entra en déficit del sistema, solo las va a poder disfrutar lo de que más aportemos de más a lo que estamos aportando ahora si el trabajador también aporta algo. Da igual, lo que sea simbólico, hay que aportar una pequeña cantidad. Y cuando lo haces, además, el Estado también aumenta un poquito la cantidad a tu nombre de aportación. ¿Qué es lo que se quería con esto? Lo que se quería es, uno, incentivar el ahorro, pero dos, sobre todo, concienciar. Concienciar muchísimo a la gente. Mirad, el sistema de pensiones de reparto lleva implícito un concepto que lo habéis visto de manera subyacente cuando lo he explicado, al que se ha dado muy poca importancia, es fundamental, que es lo que se llama el pacto intergeneracional. Es decir, cuando estás en un sistema de reparto hay un pacto entre generaciones. Nosotros sostenemos a los ancianos o jubilados de hoy, gente joven, sostenernos el día de mañana. ¿Vale? Por lo tanto, como este pacto intergeneracional, el pacto existe, pero el esquema no se sostiene, hay que buscar mecanismos en que se vincule lo privado con lo público y con lo personal y con lo empresarial y lo organizativo, que es lo que están haciendo los principales países. España también está moviendo ficha, pero no estamos logrando conectar todo eso. Y todo esto os lo explico para que cuando ya la semana que viene nos empiecen a explicar alternativas privadas, empecemos a hacer diseños. Es lo que nos toca hacer y no es complicado. Y tendréis asesores en Mutual Médica, tenéis, y si no, asesores financieros, vuestro gestor, que os pueden explicar cómo componer un plan de pensiones privado que complemente muy bien al vuestro propio. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se hizo en el Reino Unido. El sistema de cuentas nocionales, lo quiero pasar ya deprisa para no quedarme sin tiempo del resto de asuntos que quiero abordar. El sistema de cuentas nocionales es un sistema en el cual es un sistema de reparto. Cuando os explique parece un sistema de capitalización, pues es un sistema de reparto. Y lo que dice es, vamos a tomar noción de lo que aporte cada uno. Y por lo tanto, ahora en lugar de hacer un cálculo con pensión máxima, mínima y unos cálculos que universalizan bastante, lo que se dice es no.
lo que una persona vaya cotizando va a ser lo que también reciba. No se capitaliza. El sistema es de reparto. Lo de hoy se da a los ancianos de hoy, pero se apunta lo que tú pagas. Se apunta, se tiene en cuenta, se calcula como un tipo de interés ficticio, que es una revalorización ficticia, porque no se está invirtiendo en ningún fondo de inversión, pero se calcula cuánto se revalorizaría, y cuando llega el momento de tu jubilación, se coge la esperanza de vida de aquel momento, que si la esperanza de vida está aumentando, te va a tocar menos cada año o cada mes, pero se te tiene en cuenta. Y se te dice, oye, vas a vivir en promedio tanto, aportaste tanto, y por tanto esto es lo que te toca. Entonces, bueno, es un plan, es menos solidario, es más desigual, pero tiene un elemento muy importante, que es que los contribuyentes estamos perfectamente informados, hay simuladores que tú sabes en tiempo real cuánto te va a tocar y puedes decidir modificar tus aportaciones, porque el cómputo va a ser absolutamente directo, ¿de acuerdo? Este es el sistema de cuentas nacionales. Finalmente, los planes de pensiones individuales, que son los que os he explicado, que básicamente es cuando tú coges y dices, bueno, pues yo voy a coger dinero y voy a ganar. Entonces, ahorro puro y duro. Por cierto, fueron los primeros planes de pensiones de la historia fueron individuales. Estos los salieron en el mundo anglosajón y bueno, son unos donde tú defines cuánto tiempo los quieres tener, tú defines qué cantidad quieres aportar, muy importante, tú defines cuánto riesgo quieres correr. Evidentemente va a haber un gestor de fondos, va a haber gente que lo gestione y luego tienes un dinero que se capitaliza y al final es el que disfrutas en tu pensión. El sistema español ya os lo he explicado, pero os quiero empezar a compartir una serie de información. Veo que se ve muy pequeñito, pero no pasa nada porque cogeos la idea. ¿Vale? En el sistema español, el principio de gráfico es el año 1970. En el año 70, os vais a quedar de piedra, la edad efectiva de jubilación en España está por encima de los 69 años. En España, desde el año 70 hasta prácticamente, fijaos ya el año 96, que se alcanza el pico más bajo, lo que se ha hecho es ir avanzando la edad de jubilación en España. España ha sido un país en el cual llevamos desde el año 70 hasta el año 96, 26 años cada vez jubilándonos antes y antes, con una edad media de jubilación de 61, media, gente que se jubilaba con 50 y largos, o 50 y pocos, ¿vale? Bueno, esto se estabilizó y la normativa se está modificando, luego os explico las diferentes reformas de planes de pensiones. También tiene que ver evidentemente con la crisis y con otros elementos, y esto ya se ha recuperado, pero fijaos que la edad promedio de jubilación está todavía en el año 2019 por debajo de los 65 años. Entonces, somos un país que no solo, ahora veréis los datos, vivimos más tiempo y nace menos gente, sino que nos jubilamos antes. Con lo cual, siempre tiene un doble efecto, que tú cuando estás jubilado dejas de cotizar y además tienes que recibir prestación. Entonces, este es el tema de las jubilaciones, es de aquellos elementos en economía donde no es un juego de suma cero. Más uno se convierte en menos uno. Más uno, si lo quitas y le restas uno, se convierte en cero. Más uno, le restas uno y se convierte en menos uno. Estoy explicando, ¿no? O sea, ya no solo no pagas, sino además se te tiene que pagar una prestación. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en el sistema español? Ha sido ir las condiciones de jubilación se ha ido, evidentemente, cada vez endureciendo más y más y más. En estos momentos se ha hecho de manera transitoria, toda esta información la tendréis, no os preocupéis, ¿vale? Pero se ha ido haciendo de forma transitoria y en estos momentos lo que ya la última reforma dice es que a partir del año 2027 la gente que se vaya jubilando ya la edad de jubilación va a ser 67 años. ¿Puedes jubilarte antes? Sí, puedes. ¿Pero qué es lo que hace el Estado? Te aplica una penalización. Es decir, el sistema español de pensiones es un sistema que desde la primera reforma lo que hace es vamos a empezar a castigar a las personas que se jubilen antes, desincentivan la jubilación anticipada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí veis la evolución de cómo ha ido evolucionando por tramos de edad, ¿no? Es decir, en lo que tenemos es cada vez, afortunadamente, se jubila menos gente mayor de 65 años y estamos tratando de corregir esta evolución. Bueno, os quiero introducir un concepto muy relevante y este es el segundo que me gustaría, por favor, que retuvierais, que es lo que se llama la tasa de sustitución. La tasa de sustitución, y es un tema para vuestras finanzas personales, que tenéis en cuenta. Aquí os he puesto la neta, pero existe la bruta y la neta. Y es muy sencillo. La tasa de sustitución, os lo voy a decir de una manera que no se os va a olvidar nunca. Imagínate tu último día, tu último mes de trabajo, tu última nómina. Y ahora imagínate tu primera nómina de la pensión. El último mes que cobraste,
me lo invento, con trienios, anualidades, imagínate que tienes una nómina de 4.700 euros brutos. De repente llega tu primera pensión, al mes siguiente te vienen 1.200 euros. La tasa neta, o la tasa, perdón, bruta de sustitución, la tasa de sustitución es cuánto es mi pensión dividido por lo que fue mi última nómina. Porque este porcentaje es lo que va a bajar, o va a tener que bajar si no tienes otro ahorro, o si no tienes patrimonio, tu nivel de vida. Es decir, imaginaos que una persona cobra, para redondear, 4.000 y va a tener 1.000 euros de pensión. Su tasa neta de sustitución entre 4.000 es del 25%. ¿Qué significa? Significa que vas a vivir con el 25% de lo que vivías. Entonces, algo que tenemos que hacer todas las personas desde los 30 y pocos, de verdad, es empezar a prever cuál puede ser mi tasa de sustitución. Preguntad a la gente más mayor, médicos, colegas, lo que están ganando, da igual, entre la privada, la pública, es igual. Más sabéis los médicos mejor que yo que el sistema español establece unos máximos. O sea, la prestación tiene un máximo. Entonces, aunque estéis cotizando en la pública y estéis cotizando en la privada, al final vas a tener, la prestación máxima es una. Y lanzo un tema, y me sabe decirlo, pero sois el colectivo profesional de España más castigado con el tema, la relación entre lo que aportáis y lo que vais a recibir. Porque ya pasa con muchos que no vamos a recibir lo que estamos aportando, pues que vosotros, en algunos casos, lo que estéis en la privada y en la pública, es que ya partimos del 50% seguramente de lo que estáis cotizando. ¿Vale? Esto por un lado. Y entonces la tasa de sustitución la puedes mirar de dos maneras, bruta o neta. Y la bruta y la neta, la diferencia es después de los impuestos. Entonces, normalmente entre bruta y neta mejora porque tu fiscalidad, evidentemente, cuando bajan tus ingresos, el IRPF es mucho menor, pero hay que mirarlo. Aquí tienes una comparativa. En España, la tasa de sustitución es muy alta, está en el 80%. Y dices, pues no tengo lo que preocuparme. Bueno, eso es así porque más del 50% de la población española gana menos de 1.000 euros. ¿Vale? Con lo cual, bueno, ahora menos con el salario mínimo interprofesional, pero eso es así porque el nivel salarial en España es muy bajo. ¿Vale? No sé si esto se alcanza a ver, pero si no os voy a cantar las dos cifras fundamentales y no importa porque es más la idea. ¿Vale? ¿Qué está pasando con la pensión media? Entonces, la pensión media de jubilación en estos momentos está en 1.345 euros. Esto es la media de España. Entonces, fijaos que la gente que se jubila por encima de los 54 años se está jubilando con 2.460. Y los que están jubilándose con edades mucho mayores, o se han jubilado en el pasado con edades mayores, se jubilan con 886 euros. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando una persona se va haciendo mayor, empieza a ver su tasa de sustitución, dice, voy a cotizar más años. Porque cuando cotice más años, al menos para el cálculo, pues esto no me va a llegar. Fijaos que solo se prejubila la gente que, por lo que sea, bueno, ha estado en empresas que han tenido salarios muy elevados y van a tener unas prestaciones que incluso topándolas por arriba ya van a ser muy altas. Y este es un mensaje muy importante. Cuanto menor sea tu tasa de sustitución, más años vas a tener que trabajar. Y por lo tanto es muy importante complementar muy bien con un plan de pensiones. Hay diferencias por comunidad autónoma, clarísimas y muy importantes, ¿de acuerdo? Y esto va realmente, fijaos en el País Vasco, 1.238 importe medio de pensión mensual y en Extremadura es de 830 euros. Evidentemente tiene que ver con el nivel salarial y el nivel de vida de cada comunidad autónoma, pero tenedlo en cuenta. Todo eso es información pública, ¿eh? Además os voy a dar todos estos gráficos, están extraídos de informes, que os compartiremos la bibliografía por si los queréis chequear, ¿vale? Por tanto, a partir de aquí, ¿cuáles son las variables clave para analizar un sistema de pensiones? Los grandes indicadores. Primero, ¿cuánta gente contribuye? ¿Cuánta gente está en edad laboral? ¿Cuál es la población activa? El desempleo no solo es un problema porque el SEPE tiene que estar pagando la prestación de desempleo a los parados. Es un problema porque año que pasa, año que las cotizaciones se recauda menos. Entonces, claro, por fortuna, con la COVID, el empleo se ha podido preservar muchísimo. Pero, por ejemplo, los años de la crisis económica del 2008, veréis lo que pasó con la hucha de las pensiones. Segundo, ¿cuánta población hay jubilada? Temas importantes, la productividad laboral y el nivel salarial. Claro, en un sistema de reparto, como los salarios de hoy son los que un porcentaje se utiliza para pagar las pensiones, si el nivel salarial baja, hay menos dinero para pensiones y el déficit es mayor.
¿Qué pasa? Que a medida que se va incorporando gente joven al mercado de trabajo, la media salarial baja. La media salarial de España, y también debido a la crisis y debido al realmente que los salarios en España sufren muchísimo, pues ha bajado la media. Por eso está intentando, con las políticas de salario mínimo, intentar subirlas. Pero es que las prestaciones no solo han bajado por todo el envejecimiento que vais a ver, o van a bajar, sino además porque entra gente al mundo laboral con salarios más bajos, ¿vale? Y luego la edad de jubilación. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de pensiones español? ¿Qué es lo que hacen los diferentes gobiernos? Es lo que se llaman llamamos los sistemas parametrales, ¿no? Es decir, los parámetros. Lo que se hace es decir, bueno, pues voy a empezar a jugar con cuántos años tienes que cotizar, cómo te calculo tu cotización media, la edad de jubilación, cómo te la penalizo, cómo te incentivo si trabajas más años, ¿vale? Y con todo esto se empieza a jugar para calcular. Hay un tema final que es de la esperanza de vida. Me detengo aquí un par de minutos. Pues lo quiero explicar que es importante. La última reforma del sistema de pensiones quiso incorporar un concepto que es lo que se llama la diferencia intergeneracional, ¿no? O el coeficiente de sostenibilidad intergeneracional. Claro, en este pacto que os hablaba intergeneracional, ¿qué es lo que sucede? Sucede que una persona que tiene la misma edad, se jubila con la misma edad ahora que en el 1980, con la misma vida laboral, ha cotizado el mismo número de años, pero con diferente esperanza de vida, el esquema que se aplica es el mismo. Entonces, no se aguanta, porque no es lo mismo que tú te queda una esperanza de vida cuando te jubiles de 15 años que te quede de 25 o de 30 años, es lo que está pasando. Esto, la última reforma, es tan antipopular que se paralizó. En otros países se ha hecho. La esperanza de vida lo que dice es, he hecho todo el cálculo de lo que más o menos te toca, dice, oye, yo para usted más o menos con lo que ha cotizado, lo que le toca es esta bolsa. Le tocaría unos 1.300 euros. Claro, eso nosotros lo calculamos el día que la gente tenía esperanza de vida a partir de los 65, pues de 15, 16, 17 años. Pero es que esto no hemos aumentado mucho, con lo cual, lo siento, pero voy a hacer la división de todo lo que le tocaba entre un mayor número de años. Ya no le toca 1.200, le toca 900. Esto es sencillamente lo que significa aplicar el factor de sostenibilidad, que lo habréis leído en los periódicos, del tema intergeneracional. Entonces, bueno, este tema se paró, pero este tema está en discusión. Y esto va a llegar. Yo os lo digo, esto va a llegar. Es muy antipopular. El problema es que es muy impopular. Esto cuesta muchos votos y 10 millones de pensionistas son muchos votos. Y esto, de momento, se paró. Pero esto va a acabar llegando, está llegando en muchísimos sitios de España. Bueno, ¿por qué es insostenible el esquema español? Bueno, el esquema es insostenible básicamente por la cuestión demográfica. Y os voy a poner algunos datos bastante rápidamente y lo vais a ver muy claro, ¿vale? El primero de todos, aquí tenéis la pirámide arriba de la población española, ¿vale? Del año 1971. Y aquí tenéis abajo en la pirámide del año 2019. Esto es lo que llamamos la famosa historia de que se ha achatado por abajo la pirámide poblacional. Entonces, fijaos que en el esquema anterior, yo no sé si se ve bien el cursor, ¿qué es lo que sucede? En el sistema anterior, claro, un conjunto de gente que van haciendo baby boom de los 60, que se va a incorporar al mercado laboral y que aquí estaba hace unos años aquí pagando la seguridad social, esto da suficiente para pagar un número de gente mayor que es mucho menor. Pero ¿qué sucede cuando a partir del 2023 empieza a jubilarse, empezará el baby boom de los 60, empieza la jubilación? Pues pasa, como ahora veremos, con los temas de natalidad, etcétera, que no da, es absolutamente imposible que dé. Las cifras, no sé si la veis bien, yo creo que sí que se ve en vuestros monitores, seguramente la veis bien, si no, de verdad que no os preocupéis, que os daremos toda esta documentación. Pero hay un tema importantísimo, que es la tasa de natalidad. Mirad, aquí arranca en el año 1960. En el año 1960, la tasa de natalidad estaba en España en el 21,7%. La tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, teníamos una tasa de natalidad de 21 personas por cada 1.000 españoles, nacían 21 niños. Estaba el 21,7. Esto va bajando radicalmente, si veis las cifras 21, 20, 19. En el año 1989 habíamos bajado del 21,7 al 10,5. Y aquí tenéis, sigue la tabla,
parece que estamos con la misma tabla que antes, pero no, he cambiado de año. Estamos en el año 1990, seguimos bajando del 10 al 9, aquí repunta un poquito y estamos actualmente en el año 2019, último dato que se dispone el INE, en el 7,6%. Señores, hemos bajado de unas tasas de natalidad del 21,7 al 7,6. Aquí tenéis los nacimientos por sexo en España. Este repunte que vemos aquí entre el año 92 y el año 2008 es clarísimo. La expansión económica de España, la famosa época dorada Aznar, en que España crecía más que cualquier otro país y casi nos ponemos tercer país de Europa, estuvimos a punto de superar a Italia, al final nos superamos, pero esto habla de la época, fijaros, como con más expansión económica, la gente, tenemos más hijos porque, bueno, hay más alegría económica, mejoran los ingresos, pero esto va con la crisis. A partir de aquí, vuelve a decaer, ¿vale? Primer elemento demográfico. Entonces, nace menos gente y luego te aumenta la esperanza de vida. La esperanza de vida, hubo una época que cada 10 años que pasaba, aumentaba en 2 años la esperanza de vida. Esto es una barbaridad, vosotros sois médicos. O sea, que en 10 años te aumente 2 años la experiencia de vida cada década, ¿vale? Luego, evidentemente, se ha ido paralizando, pero estamos hablando y sigue aumentando, ya no con tanta fuerza, pero sigue aumentando. Entonces, hay un ratio que es muy, muy importante, que es el índice de envejecimiento de la población y que mide, oye, ¿cuánta gente tenemos mayor de 64 años dividido entre cuánta gente hay menor de 16 años? Fijaos la tasa de envejecimiento el año 2019 y aquí tenemos la proyección que habrá en España, que estará en el 220 y pico % a partir del año 2043-2050. Es decir, habrá 2 personas y pico por encima de 64 por cada persona menor de 16 años. Bueno, a partir de aquí tenemos lo que se llama la tasa de dependencia. La tasa de dependencia es muy parecido, es, oye, ¿y cuántos pensionistas hay? Dividido por la gente en edad de trabajar. Esto es fundamental, porque es un ratio que te está diciendo, oiga, cada uno de nosotros, ¿a cuántos jubilados sostenemos en un sistema de reparto? Mirad, la tasa de dependencia proyectada a 2050 significa que cada persona que trabaje tendrá que sostener cada 2 personas que trabaje tendrá que sostener a un pensionista. 2 personas trabajando a un pensionista. La tasa será 0,5, por encima de 0,5, con su contribución a la seguridad social. O sea, el sistema no es que sea insostenible, es absolutamente insostenible, ¿de acuerdo? Mucha gente me dice, ya, pero los flujos migratorios, mira, aquí tenéis todas las proyecciones hechas con la mejor expectativa posible de flujos migratorios y el problema va a ser exactamente el mismo. Sobre esto no me quiero extender mucho. Esta es una tabla que te explica cuánto está ingresando la seguridad social cada año, del año 2005 al 2019, las pensiones contributivas, y cuánto está gastando en prestaciones, tanto contributivas como no contributivas. Es decir, pensiones de la gente que contribuyó o gente, lo que hemos hablado, un salario mínimo, la renta mínima vital, o gente que no cotizó, pero para que no estén en exclusión social se les aporta una pequeña cantidad, que es muy pequeña, 400, 500, 600 euros, pero se aporta, ¿de acuerdo? Bueno, en estos momentos, las pensiones contributivas son muy, muy, muy superiores al total de prestaciones. Se está recaudando 128.000 millones de euros y estamos aplicando a un total de prestaciones 158.000 millones. Son 30.000 millones de euros que faltan. Cuando esto lo ponemos, son las dos curvas en la seguridad social, ingresos y gastos. Y esto está chupado. O sea, cuánto entra y cuánto sale. Claro, estuvimos durante los años de bonanza económica y que la pirámide de edad todavía lo sostenía, estuvimos un tiempo en que la brecha era positiva. Y aquí es donde la hucha de las pensiones se fue llenando. Pero llega un momento que es cuando, no solo sobre todo por el tema demográfico, la crisis hizo algo, pero sobre todo el tema demográfico hace que entremos en un gap negativo. Y este es un déficit que ya se queda estructural. Claro, a partir de aquí, esto es lo comparado con el resto de Europa, no es importante, quería detenerme en este gráfico. A partir de aquí, y esto sí que es realmente importante, aquí tenéis la evolución de la hucha de las pensiones. En la evolución de la hucha de las pensiones, fijaos que durante un tiempo
Aquí estábamos en superávit, son las barras pequeñitas de abajo, y la barra que va subiendo es como la hucha se nos fue llenando y llegamos al máximo en el año 2011 de 66.000 millones de euros que teníamos para la hucha de pensiones, con lo cual estábamos todos como muy tranquilos, no urgía tanto la reforma. Este fue también un gran error. Se pensó que la reforma se podía retrasar porque había mucho dinero. Pero fijaos a qué velocidad nos hemos comido la hucha. La hucha llega a 66.000 millones. En el año 2019 quedaban 2.900 millones, es una hucha prácticamente agotada. Es una hucha prácticamente agotada. Voy terminando. Paréntesis que quiero hacer, brecha de género. Y esto de verdad es que me da hasta vergüenza ajena presentarlo. Porque la discriminación laboral y salarial con la mujer ha sido tan amarga en España, tan amarga, que claro, este problema, aquí tenéis la devolución del número de afiliados, la mujer se incorpora al mundo laboral y se va acercando al hombre, pero fijaros qué brecha había. Claro, las mujeres que no cotizaron y quedaron, por tanto, con pensiones no contributivas bajísimas, que tuvieron que complementar con pensiones de viudedad, y el diferencial en número de pensiones entre hombres y mujeres ha seguido creciendo, pero sobre todo la pensión media. O sea, la pensión media entre hombres y mujeres es realmente triste. En el año 2005, la pensión media de un hombre estaba en 760 euros, la de una mujer en 466. En el año 2019, un hombre de pensión media 1.212 euros y una mujer 793 euros. Esta brecha ha ido aumentando, se ha estabilizado, pero no es de recibo. No es de recibo. Y es un problema social de órdago. Las mujeres que estéis ahora escuchándome, médicos, esto nos va a pasar, pero es un tema que no debía haber sucedido en nuestro país y sí que creo que habla de un tema de solidaridad y que en cualquier sistema de reforma de pensiones es un tema que se debería tener en cuenta. Voy realmente terminando. ¿Qué opciones maneja el gobierno español? Bueno, pues lo que ha venido haciendo, al final dice, ¿qué es lo que hizo? Oye, pues antes cogíamos 15 años de cotización, antes de 15 eran 2, no lo perdáis. Pues igual la gente lo que hacía los últimos 2 años cotizaba a saco para que se le contara lo máximo. Esto luego se cambió hace muchos años, se pasó 15 años. La última reforma dice, vamos a contar 25 años de edad laboral. 25 años de edad laboral para contar cuánto. Porque, claro, como los primeros años de trabajo tú cobras menos, de esta manera, cuando se calcula la totalidad de lo que has contribuido para cuánto te toca, pues se está reduciendo. Por lo tanto, cuenta con eso. Lo siguiente, la pensión mínima y máxima se regula. Es decir, oye, pero como mucho una persona, y esto, pues, en las diferentes reformas se va cambiando. Otra cosa que se hace, oye, la base de cotización. Cuando cotizamos hay un tope. Aunque tú tengas un salario, imagínate, tienes un salario en una empresa de 100.000 euros, igual vas a cotizar como uno de 70.000. Se pone un tope, ¿vale? Un tope máximo. Bueno, pues estos topes se van aumentando para que las personas que más ganan, pues vayan aportando más. Por lo tanto, al final, ¿qué está haciendo el Estado español? Pues sigue aumentando la edad de jubilación, modifico la vida laboral que se computa, recalculo las prestaciones con la esperanza de vida, aumento las bases de cotización a últimas declaraciones del ministro Escrivá, aumento los porcentajes de cotización y intentan buscar vehículos para incorporar sistemas privados a los sistemas públicos, que esto en España es lo que esperamos muchos economistas, que como es el caso austríaco o como es el sistema de autoinscripción del Reino Unido, a ver si empezamos a vincular sistemas privados a públicos. Y por eso he querido esta formación explicando cómo funciona en otros países, porque empezad a ver que si el gobierno no hace, o el Estado español, pues no es un tema del gobierno, es un tema de pacto de Estado, no hace lo que tiene que hacer, importantísimo que nosotros a nivel personal contribuyamos y empecemos a pensar en un diseño de un sistema privado de pensiones. Por tanto, ¿qué debe hacer cada uno de nosotros? Esto va a ser el siguiente seminario. Pero tened en cuenta, el IPC, como sabéis, está aumentando, estamos en el 5,5. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto no es lo que se están dando los tipos de interés. Los planes de pensiones, si queremos que sean privados, sean inversiones seguras, están dando tipos de interés relativamente bajos, porque no se puede especular con el dinero y los tipos de interés son cero o negativos. Por lo tanto, esto todavía pone más acento en pensar que incluso el dinero que apartamos privado va perdiendo poder adquisitivo. Pensad, por otro lado, que la clase media se estrecha. ¿Qué significa? Como aumentan las clases bajas, las prestaciones no contributivas en el Estado español están aumentando. Por tanto, la presión de impuestos y de presupuestos generales del Estado que se va a dedicar a pensiones no contributivas, recuerdo, gente que no contribuye, va a ser mayor. Y ahora os lanzo, y este es el último gráfico,
os vais a quedar de piedra. En planes de pensiones individuales, en España, si tú miras el partícipe, son 9,5 millones de personas en total. El total de dinero que hay en planes de pensiones en España, si tú lo divides, el dinero que hay en planes de pensiones privados entre el número de partícipes, la media, es una media, por supuesto habrá gente que lo habrá hecho muy bien y tendrá 70, 80, 90.000 euros ir apartados y otros tendrán 6 o 7.000 porque han empezado, pero la media está en 12.000 euros. O sea, yo os hablo a nivel sistémico, a nivel global. La media de planes de pensiones privados en España es que hay 12.000 euros por partícipe. 12.000 euros para toda la pensión de jubilación. Bueno, yo creo que el tema ha quedado claro. Yo no quiero ser catastrofista, y ahora digo, pues me has preocupado, pero bien, no va por ahí. Sencillamente toma de realidad. Y aparte soy un economista, el economista más optimista que hay, porque lo soy, pero hay una realidad social, hay una realidad numérica, que es esta, y empiecen esto cuanto antes. Esto lo explicaremos además mejor en el próximo seminario, que también estaré yo ahí para introducirlo. Pero esto, los médicos que estéis aquí de 35 años digan, bueno, ya llegará. No, empezad ya, cuanto antes. Porque cuanto antes empiezas, menos tienes que aportar cada mes. Y esto, si se invierte bien, se capitaliza. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Estoy justo en tiempo. Había que acabar a 1:30, pero también queríamos un poquito de tiempo para alguna pregunta o alguna respuesta. De todas maneras, no os preocupéis, porque si hay cuestiones que quedan sin resolver, me las pasarán y también en la próxima intervención contestaré las más importantes y algunas, si hace falta, incluso les dejaremos respuestas a nivel escrito. Gemma, estoy en tus manos. Muy bien, Fernando. Hola. Mira, pues bien, como comentabas, han surgido algunas dudas y cuestiones. Las vamos leyendo según han llegado por orden de entrada en el chat. La primera sería de Teresa, que te pregunta, hola Fernando, si trabajo en la sanidad pública y también en la privada, ¿de dónde voy a cobrar la pensión cuando me jubile? Gracias. No, la pensión, las aportaciones privadas, a no ser que estés una empresa que te está haciendo un plan privado de pensiones, hay algunas empresas que deciden voluntariamente para retener el talento, para retener a las personas, dicen, oye, mira, mientras estés aquí yo voy a aportar cada año un dinero a un plan de pensiones, cogen un banco, da igual CaixaBank, el Santander, quien sea, y tienes un pequeño plan de pensiones, ¿no? Y te aportan, esta parte será tuya. Pero si no es así, da igual, porque lo que paga el privado a la Seguridad Social va a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y lo que pagas en el público va a la misma bolsa y va al sistema de reparto y se paga para los pensionistas de hoy. Y al final, hombre, tu base total de cálculo será la más alta posible porque habrás contribuido muchísimo, pero tu máximo va a ser el mismo que una persona que solo haya contribuido o en la privada o en la pública. Tenedlo claro. Los que estéis en la privada y la pública estáis haciendo doble contribución y os va a llegar prácticamente solo por una, porque estáis prácticamente en tasas máximas. Por lo tanto, es muy injusto, sí. Es injusto, pero es el sistema que hay, es un sistema progresivo también en los tramos de IRPF, ¿no? Y donde siempre se dice que los que más ganan contribuyan a los que, bueno, ya sabéis cuál es el sistema español, un sistema social y hay que ser solidario, pero sois el colectivo que sale peor parado con este tema. Y por lo tanto, os tenéis que mirar opciones individuales sí o sí. Sí, interesante. Sí, pues mira, en línea de esto que justo comentabas ahora, tenemos otra pregunta de Nicolás. ¿A qué edad recomiendas empezar a planificar la jubilación? Ya. Es que esto, ya, es que además, cuanto antes lo haces, más liviano se te hará. Si tú empiezas con muchos años y tú te puedes hacer un cálculo y decir, oye, mira, pues a mí me gustaría que yo cuando me jubile tenga una bolsa de ahorro de tanto. Me da igual, bueno, puedes vivir muchos años, a partir de los 67 años, que puedes vivir perfectamente hasta los 87 años, son 20 años, son muchos años. Son 20 años. Entonces dices, oye, pues me gustaría tener, calcula al mes, si tengo 100.000 entre 20 años, son solo 5.000, ¿eh? Y dentro de 12 meses son 500 euros al mes, no llega a 400. Pues oye, me gustaría que llegar con un ahorro de 150.000, 200.000 euros. Bueno, como tengas que hacer los últimos 5 o 6 años de vida, no puedes. Si los haces en 25 años de vida laboral, o lo haces en 30, 35 años de vida laboral, es mucho más liviano. Entonces puedes aportar este dinero y, por lo tanto, llegar con una cuantía que complemente muy bien tu sistema público. Por tanto, cuanto antes, porque la esperanza de vida es muy alta y vas a necesitar durante bastante tiempo, si no, puedes tener una vejez muy fastidiada, muy fastidiada. Y luego no, las tasas de fecundidad. Las mujeres en España ya tienen 1,2 hijos por mujer y cada vez más tarde.
Como se tiene hijos que en los 40 y pico años de promedio, claro, no vamos a tener hijos que se puedan ocupar de nosotros. Y esto va a ser otro problema social que hoy no está pasando. Muchas veces entre varios hijos podemos sostener a los padres, pero eso va a ser mucho más un problema el día de mañana. Claro. Sí, mira, leo ya la última pregunta, Fernando, es de Irene, que comenta cuánto dinero puede llegar a perder cuando se jubile. No es un dinero que puede llegar a perder. Vamos a ver, bueno, supongo que habla de la tasa de sustitución. No, yo creo que vosotros en el nivel salarial que llega un médico al final de su edad laboral, podéis estar, si no haces un plan de pensiones privado, podéis estar en tasas de sustitución tranquilamente del 50%, pero muy tranquilamente. O sea, imagínate, ¿eh? O sea, que te llegan 2.500 euros al mes, en cifras de hoy, ¿eh? Luego esto se elevaría por poder adquisitivo, que estés ganando 5.000 netos y que te queden 2.500 netos. Eso ya es una tasa de sustitución del 50%. Por eso, y bajar nivel de vida cuesta, ¿eh? Cuando estás en el final de la vida laboral tienes unas comodidades, tienes unos lujos y de repente no hay ingreso y eso es un castañazo de bajada de nivel de vida de 50% de la noche a la mañana y es un problema personal importante y a veces familiar. Y tanto. Bueno, pues Fernando, muchas gracias. Hasta aquí las preguntas de hoy. Igualmente agradecer en el chat a Gloria, Alejandro, J. Córdoba, que veo que están aportando. No tenemos tiempo de seguir respondiendo, pero gracias por participar y doy paso a Ana, que cerrará esta sesión. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que ha sido muy, muy ilustrativo. Espero también que haya sido de vuestro interés. Hemos aprendido nuevos palabrejos, ¿no? Índice de envejecimiento, la importancia del pilar voluntario. Yo creo que son temas muy relevantes y que nos interesan a todos, a los médicos también. Y al fin y al cabo lo que buscamos todos es eficientar nuestros ahorros, ¿no? Para poder cubrir este gap que decía ahora en la última pregunta, ¿no? Esta tasa del importe que recibes en la pensión de jubilación, que se reduzca, ¿no? Este gap entre lo que tú cobras ahora y lo que cobrarás cuando te jubiles, ¿no? Y para ello pues tenemos que ponernos todos las pilas, ¿no? Nada más por nuestra parte. En breve recibiréis un cuestionario de satisfacción. Os animamos a contestarlo con el objetivo de seguir mejorando y poder cubrir más necesidades formativas que tengáis los médicos y os esperamos también en la segunda sesión de este webinar que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre a la misma hora, a las 6:30. Y nada más, seguimos. Muchas gracias a todos.